Bueno, que los patitos estamos un poco aquí para hablar de las monjitas de Colorado, que son un caso que ha estado en medios y todas estas cosas hace ya un tiempo, pero vamos a tratarlo de manera más seria posible. Evidentemente con un trasfondo bastante real, que es lo concupisciente, es decir, lo real, lo terrenal, lo del pecunio, que es a fin de cuentas lo que mueve el mundo. Ciertamente, en Europa Occidental tenemos una visión que tiene bastante que ver con el hecho de que se nos cayó el Imperio Romano de Occidente y eso significó la alta y baja Edad Media, pero desde el punto de vista de lo que pasaba en Occidente. Y a veces tenemos cierta concepción respecto de las tres culturas, de que si fuera el eje de distribución de la vida, de que los textos clásicos pasaron por el árabe. Ciertamente, luego habían quemado los textos originales para hacer ver que los textos árabes eran los buenos, con lo cual ciertamente las cosas tienen bastante que ver, como hemos dicho alguna que otra vez, con el caso del Imperio Romano de Oriente, que para suplir el hecho de la continuidad dinástica, podríamos decir, entre el ámbito de Roma como Imperio Romano y el Sacro Imperio Romano Germánico, pues entonces no puede haber competidores y por tanto a eso se le llama Bizancio y no Imperio Romano de Oriente. Dicen que a comienzos del siglo XX, cuando le preguntabas a uno de Salónica, a ver de dónde era, pues podía responderte perfectamente que él era romano, con ese ámbito del imperio que duró 1000 años en Oriente, desde la caída de Rómulo Augustulo hasta 1453, con la caída de Constantinopla. ¿Por qué esto? Pues porque el hecho de la percepción es importante, muy relevante. Puede pensarse, el tema de las monjitas de Volardo es un asunto de tema religioso, de que se han desviado, de que son como el Palmar de Troya, de que tiene un ideario religioso distinto, de que se autonombró el barman y todo el muchacho como obispo y es el ideólogo de una corriente distinta y por tanto las monjitas han pensado que estilo Calvino, estilo el propio Lutero, esta gente que a veces puede mirar la iglesia tal y como es y no como les gustaría y establecen esa relación con el credo católico y por tanto piensan que no satisface todas sus cuestiones de trascendencia, ¿eh? Y porque evidentemente, y esto lo he comentado una vez, a pesar de que al maestro consultado en estos asuntos eclesiásticos me comenta alguna vez que tengo una visión bastante curiosa cuando digo que la trascendencia debe ser unívoca, y esto es algo que se ha perdido en algunos casos, pero otros lo mantienen, el hecho de que, a diferencia de la diplomacia, que exige alteridad, es decir, reconocer al otro como un igual. En una religión no puedes reconocer al otro como un igual porque entonces la trascendencia y el más allá estaría en cualquier caso. Por tanto, daría igual Pedro que su hermano, daría igual ir a un bautizo que ir a otro, daría igual los anabaptistas del sur que los católicos romanos, y daría igual ir a misa con los ortodoxos, con los protestantosos, con los anglicanos o con cualquier otra rama del cristianismo, o un día ser cristiano, otro musulmán, al otro budista, al otro judío, al otro hindú. Y esto se verifica en otros lugares que no es así. Sobre todo con esa idea de que la salvación de tu alma solamente se conduce a través de los propios. El resto son herejías, el resto son gente de mal vivir que va a conducir a la condena de tu alma. Pero no, parece que no es el caso. O sí. En tanto en cuanto se han dado cuenta las monjitas de Belorado que su negocio no funciona tal y como había pasado en el pasado, valga la redundancia. Por tanto, tenían mucho material para poco humano. Y por tanto, era necesario hacer una supervivencia. ¿Y cómo hacer la supervivencia? Redimensionando el espacio-tiempo en donde estaban. Vendiendo monasterios para ir a un lugar más pequeñito. ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene una familia de 16 hermanos? Pero la siguiente generación, pues puede que sean 3 o 2,
las casas son enormes y por tanto se tiene esa idea. Pero chocaron con la Santa Madre Iglesia. Y por eso noticias como esta respecto de que el arzobispado de Burgos recurrirá a la justicia si las exmonjas no dejan el convento. Y es que, por un lado, se me podrá tachar de parcialidad. ¿Por qué? Pues porque ya siendo obispo de Bilbao, el señor don Mario Iceta, fue bastante agradable conmigo en un día de 15 de agosto, allí en la Basílica de Begoña, enfrente de la cual nací yo en la Clínica Virgen Blanca, un 19 de mayo de 1982, el día antes de la vuelta de los ingleses a las Malvinas. Por lo tanto, cuando yo nací, las Malvinas eran argentinas. Curiosa curiosidad. Pero es eso, es el asunto de quién es el propietario, quién es el responsable, quién es el dueño. Y por eso agradezco al querido augur de temas canónicos, eclesiásticos, que me pasó una serie de textos acerca de las reflexiones de este asunto, que tiene todo que ver con el ámbito terrenal y no con el ámbito espiritual, pero sí que la falta de vocaciones ha llevado a una escasez de miembros y estas monjas han tomado la perifrástica de pensar que lo suyo es suyo y que la iglesia no tiene nada y que por tanto pueden hacer y deshacer, pero claro, entroncaría con lo que comenté del Sacro Imperio Romano Germánico, en donde el derecho germánico habla, y esto lo hemos comentado alguna que otra vez en el canal, el tema de las investiduras. Unas crisis que fueron obligadas por el derecho germánico a la sucesión dentro de las familias, que vinculaban los derechos de ámbito aristocrático con el puesto eclesiástico. La Santa Madre Iglesia lo que quiere es la distribución de los puestos desde Vaticano, desde Roma. Como es lógico, respecto del control de todo ese entramado, que es una distribución bastante propia. Por el otro lado, nos encontramos con el hecho que el derecho germánico quería establecer todo el legado, por tanto chocaron. ¿Quién nombraba a los obispos? ¿Quién nombraba cardenales? Y por tanto ahí estaba el asunto. Si eso pasó hasta el punto del tiranicidio y de la desconexión de la realidad a través de la excomulgación, excomulgar, ciertamente estas cosas tienen que ver, porque al salir del marco general de la Iglesia, entonces estas personas ya no están ligadas en aquel caso, a la realidad, porque si no estaban en el ámbito religioso, entonces esas personas podían ser objeto de tiranicidio o de regicidio de cualquiera que dentro de la Iglesia pudiera quitar de en medio para que hubiera un liderazgo puramente dentro del cristianismo. En este caso, dado que saldrían de la religión, entonces no serían propietarias de nada, sino que sería la Madre Iglesia las que podría recolocar ahí dentro otras monjitas en velorado, Pero ciertamente esto es algo que mejor lo comenta ciertamente el asunto de que el arzobispado trata de establecer una situación en donde seguramente las monjitas están ya condenadas hace bastante tiempo, pero tratan de vincular el derecho canónico con el derecho seglar a través de una situación en la que no tienen nada para ganar. ¿Pueden separarse de la iglesia? Sí, pero la iglesia se queda con los bienes. ¿Por qué? Pues porque las propiedades de un monasterio tradicionalmente no pertenecen a los monjes individualmente ni a la iglesia local en el sentido más restringido. En general, las propiedades de un monasterio están bajo la autoridad y la administración de la orden religiosa a la que pertenece el monasterio. Una descripción más detallada. Bien, vamos a ello. Propiedad de la orden religiosa. En la mayoría de los casos, las propiedades del monasterio son poseídas por la orden religiosa a la que pertenece el monasterio. Esto significa que los bienes y las tierras son administrados y controlados por la comunidad monástica como un todo, bajo la supervisión y directrices de la orden. Uso comunitario. Los monjes que viven en el monasterio no poseen las propiedades individualmente, viven bajo votos de pobreza y todos los bienes son utilizados en común para el beneficio de la comunidad monástica y sus actividades religiosas y caritativas.
Autoridad eclesiástica. Si bien la iglesia local, como diócesis o parroquia, no posee las propiedades del monasterio, los monasterios están generalmente sujetos a la autoridad del obispo diocesano o del superior eclesiástico correspondiente. Esto puede tener alguna supervisión o influencia, pero propiedad y administración directa recaen en la orden religiosa. Estatutos internos. Los detalles específicos de la propiedad y administración de los bienes monásticos pueden variar según los estatutos y reglas de cada orden religiosa. Algunas órdenes tienen una estructura más centralizada, mientras que otras permiten mayor autonomía de los monasterios individuales. En resumen, las propiedades de un monasterio generalmente son propiedad de la comunidad monástica y administradas bajo las reglas de la orden religiosa a la que pertenecen. Los monjes no tienen posesiones personales y viven bajo un régimen de uso común de los bienes. Cuando unos monjes se separan de la iglesia es un cisma. El destino de las propiedades del monasterio pueden depender de varios factores, incluyendo la legislación eclesiástica, la legislación civil y los estatutos específicos de la orden religiosa a la que pertenecen. Aquí hay unos escenarios posibles. Legislación eclesiástica, propiedad de la orden. Si las propiedades pertenecen a la orden religiosa y no a los monjes individualmente, la orden puede reclamar la propiedad de los bienes y tierras del monasterio, considerando que los monjes ya no forman parte de la orden legítimamente. Intervención del obispo. La autoridad eclesiástica local, como el obispo diocesano, puede intervenir para resolver la situación y asegurar que las propiedades continúen siendo utilizadas para fines religiosos y según las directrices de la iglesia. Legislación civil. Reconocimiento legal. La legislación civil del país donde se encuentra el monasterio puede jugar un papel crucial, dependiendo del reconocimiento legal de las iglesias y de las órdenes religiosas en esta jurisdicción. El destino de las propiedades puede ser resuelto en tribunales civiles. Contrato y escrituras. Las escrituras y documentos legales relacionados con la propiedad pueden definir quién tiene la titularidad y qué procedimientos deben de seguirse en caso de disputas. Estatutos de la orden. Reglas internas. Cada orden religiosa puede tener sus propios estatutos y reglas sobre la administración y propiedades de bienes. Estos documentos pueden incluir cláusulas sobre qué hacer en caso de cisma o abandono del monasterio por parte de los monjes. Comunidad monástica. La comunidad monástica, que permanece fiel a la iglesia y a la orden, puede tener derecho a reclamar la propiedad y continuar la vida monástica en el lugar. Precedentes acuerdos previos. En algunos casos puede haber acuerdos previos entre la orden religiosa y la diócesis local sobre el uso y propiedad de los bienes. Estos acuerdos pueden influir en cómo se maneja la situación en caso de cisma. Precedentes históricos. Casos anteriores de cisma en la iglesia pueden proporcionar precedentes sobre cómo se han resuelto disputas similares, lo que puede influir en la decisión actual. Resumen, el destino de las propiedades de un monasterio en caso de cisma depende de una combinación de factores legales, eclesiásticos y estatutarios. En general, la tendencia es que las propiedades permanezcan bajo el control de la orden religiosa o la iglesia y no de los monjes que se separan. La resolución final suele requerir la intervención de las autoridades eclesiásticas y a menudo también de autoridades civiles. Si una comunidad de monjas clarisas se declara cismática, la situación en cuanto a la propiedad del monasterio puede ser compleja y dependerá de varios factores, tanto eclesiásticos como civiles. Posibles escenarios. Factores eclesiásticos, propiedad de la orden de las clarisas. Generalmente los bienes y propiedades de un monasterio de clarisas son propiedad de la orden religiosa y no de las monjas individualmente. Esto significa que en caso de cisma la orden puede reclamar la propiedad del monasterio. Intervención de la orden religiosa a la que pertenecen las monjas clarisas, y en este caso la orden de Santa Clara o clarisas, tendría derecho de intervenir y reponer a las monjas fieles a la iglesia en el monasterio. Autoridad eclesiástica local. Obispo diocesano. El obispo diocesano, como autoridad eclesiástica local, podría intervenir para asegurar que las propiedades continúen siendo utilizadas de acuerdo con la disciplina y doctrina de la Iglesia Católica. Santa Sede. En situaciones graves de cisma, la Santa Sede puede involucrarse para resolver la disputa y determinar la administración futura del monasterio. Factores civiles. Legislación civil. Titularidad legal. La titularidad legal del monasterio, según la legislación civil del país, también jugará un papel crucial. Si los documentos de propiedad están a nombre de la orden religiosa o de una entidad eclesiástica reconocida, las monjas cismáticas podrán ser desalojadas legalmente. Tribunales civiles. Si hay una disputa sobre la propiedad, puede ser llevada a los tribunales civiles. La decisión dependerá de las leyes locales sobre propiedad y reconocimiento de entidades religiosas. Documentos y acuerdos legales. Escrituras y contratos. Las escrituras y contratos que establezcan la propiedad del monasterio serán fundamentales. Estos documentos normalmente están diseñados para asegurar que la propiedad permanezca en manos de la orden o de la iglesia. Posibles escenarios. Reclamación por la orden.
La Orden de las Clarisas, con el apoyo del obispo local, podría tomar medidas legales y eclesiásticas para recuperar el control del monasterio y restablecer una comunidad fiel a la Iglesia. Resolución civil. Si la disputa se lleva a los tribunales civiles, la decisión dependerá del tribunal de titularidad legal y de las leyes civiles aplicables. En la mayoría de casos, si la propiedad está registrada a nombre de la orden o de la diócesis, las monjas cismáticas no tendrían derecho a retener la propiedad. Intervención de la Santa Sede. La Santa Sede puede decidir sobre la situación, dando instrucciones claras sobre cómo manejar el cisma y la propiedad del monasterio. En conclusión, en caso de que una comunidad de monjas clarisas se declare cismática, es probable que la propiedad del monasterio siga siendo de la orden religiosa y de la Iglesia, y que las autoridades eclesiásticas tomen medidas para resolver la situación y recuperar la propiedad al uso legítimo y conforme a la disciplina de la Iglesia. En España, la Orden de las Clarisas, al igual que otras órdenes religiosas, tiene personalidad jurídica propia. Esto significa que puede poseer y administrar propiedades, gestionar sus asuntos internos y representar sus intereses legales de manera independiente. Aquí está una forma de funcionamiento de esto. Personalidad jurídica de orden, reconocimiento eclesiástico, derecho canónico. La Iglesia Católica, a través del derecho canónico, reconoce a las órdenes religiosas como entidades con personalidad jurídica propia. Esto les permite administrar sus bienes y tomar decisiones internas y representar a las comunidades en asuntos legales y administrativos. Reconocimiento civil, registro de entidades religiosas en España. Las entidades religiosas, incluidas las órdenes monásticas como las clarisas, pueden registrarse en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Este registro les otorga personalidad jurídica a efectos civiles. Autonomía administrativa. Una vez registradas, las órdenes religiosas tienen la capacidad de poseer bienes, recibir donaciones, firmar contratos y realizar otras actividades legales en su propio nombre. Administración de bienes, propiedades y bienes de titularidad. Las propiedades y bienes de un monasterio de clarisas suelen estar registrados a nombre de la comunidad religiosa o de la entidad jurídica correspondiente a la orden. Gestión interna. La administración de estos bienes es responsabilidad de la comunidad religiosa bajo la supervisión de la superioridad del monasterio conforme a las órdenes y reglas de las leyes eclesiásticas. Autonomía y supervisión. Autonomía. Aunque tienen autonomía para gestionar sus propios asuntos, las comunidades religiosas están sujetas a la supervisión de la orden y, en última instancia, de la supervisión de la autoridad eclesiástica competente, como el obispo diocesano. Supervisión eclesiástica. La Iglesia puede intervenir en casos de irregularidad o para garantizar que los bienes sean utilizados conforme a la misión o los fines de la orden. Resolución de disputas. Disputas internas, derecho canónico. Las disputas internas sobre la administración de bienes y otros asuntos pueden ser resueltas mediante los mecanismos establecidos en el derecho canónico, incluyendo la intervención de superiores de la orden y, si es necesario, de la Santa Sede. Disputas civiles, tribunales civiles. Si hay disputas que afectan a la titularidad o la administración de propiedades, estas pueden ser llevadas a los tribunales civiles. La personalidad jurídica reconocida de la orden les permite defender sus intereses legales en estos casos. Conclusión. En resumen, España, las órdenes como las clarisas tienen personalidad jurídica propia tanto a nivel eclesiástico como civil. Esto les permite gestionar sus propiedades y asuntos internos de manera autónoma, aunque siempre bajo la supervisión de la jerarquía eclesiástica y conforme a las leyes del país. La personalidad jurídica les proporciona una base legal sólida para operar y administrar sus bienes de acuerdo con su misión religiosa. Por tanto, en principio, las clarisas de las monjitas de Belorado lo tienen chongo pastel para tratar de mantener su propósito de tener beneficios pecuniarios de un trasunto de tierras y de edificios para acomodarse en un lugar mejor, porque no son propietarias de las vestimentas que llevan. Pero estamos ahí en el libro y película de Umberto Eco y de Jean-Jacques Renaud, El nombre de la rosa, en aquel debate respecto de si Jesucristo era dueño de las ropas que llevaba, para hablar de la pobreza o riqueza de la Santa Madre Iglesia. Y evidentemente algo parecido conceptualmente puede uno visualizar en estas cosas micro, pero que luego también tiene esa vertiente humana de qué pensamiento ha llevado a las monjitas, cómo tienen a este muchacho bastante esperpéntico, de la situación dentro de la relación entre Bilbao, Derio, el asunto de Orduña, el asunto de Belorado, el
obispo de Bilbao que luego fue arzobispo en Burgos y tiene relación con todo esto. Bueno, pues ciertamente lo humano pues puede prevalecer y por eso tenemos esa historia que comentábamos al principio respecto de que el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, anunció que tomarán medidas hace más o menos un mes de que serían necesarias si las 10 exmonjas clarisas del monasterio de Belorado que fueron excomulgadas no abandonan voluntariamente el convento en un plazo prudencial que no ha especificado Mariceta, que, dicho sea de paso, pusieron sobre la mesa el 20.000 euros aproximadamente de gastos urgentes. No sé si eran obligados o no obligados el hecho de ponerlos debido al conflicto que estaba en curso. Pues Mariceta ha estado acompañado en una rueda de prensa por la Secretaría de la Federación de Hermanas Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Carmen Ruiz, y el vicario judicial de la Archidiócesis, Miguel Gómez Arce, y Rodrigo Saiz García, director del Departamento para Asuntos Jurídicos del Arzobispado. Por tanto, el arzobispo Mariceta, como comisario pontificio y representante legal de los conventos de Belorado, Orduña y Derio de las Clarisas, ha explicado que una vez excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, las 10 exmonjas no tienen derecho legal a permanecer en los monasterios, por lo que deben marcharse. Y ciertamente este sería el asunto, en buena medida. Y es que, evidentemente, el asunto de las clarisas fue clarito desde el momento en el que el arzobispado de Burgos declara la excomunión de las 10 clarisas de Belorado, en donde ha declarado esa excomunión y ha afirmado que se han separado voluntariamente de la Iglesia, tras haber recibido un burofax en las que las ya ex religiosas desestiman comparecer ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos por no reconocer su autoridad. Y por lo tanto, ahí tenemos ese comunicado en el que han explicado que se ha recibido un burofax firmado personalmente por 10 hermanas clarisas del monasterio Belorado, donde se comunica de forma unánime y convencida la desestimación de presentarse en esa citación en el tribunal, y en dicho burofax las clarisas afirman que ya se desvincularon de la Iglesia Conciliar, con denominación Iglesia Católica, el 8 de mayo, firmando su manifiesto católico ante notario, haciéndose público el 13 de mayo y notificado fehacientemente el 14 de mayo, a lo que añaden que se han ratificado todas y cada una de las religiosas a la vista de esta declaración de separación voluntaria de todas y cada una de ellas, recibida el burofax el 21 de junio de 2024, lo que viene a ratificar lo que ya expusieron con autoridad de modo fehaciente en las diversas formas. El sábado 22 de junio, el arzobispo de Burgos, comisario pontificio y representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, comunican decretos de declaración de excomunión y declaración de dimisión, expulsión ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las 10 hermanas que han incurrido en el cisma. Son las mismas hermanas que han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica, ha detallado el arzobispo, y si bien ante esta decisión ha recordado que la declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal que mueva a la reflexión y a la conversión personal. La Iglesia muestra siempre sus entrañas de misericordia y como madre está dispuesta a acoger a sus hijos y como el hijo pródigo confían en la misericordia de Dios y emprenden el camino de vuelta a la casa del Padre. Recoge el comunicado remitido a los medios. Del mismo modo, el arzobispo de Burgos ha explicado que existe todavía comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión al haber secundado el cisma. Son las 5 hermanas mayores y otras 3 hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ellas. Es decir, estaríamos hablando de 8 frente a 10. Asimismo, el arzobispo ha remarcado que las hermanas mayores son una prioridad en sus preocupaciones, de modo que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación. Por tanto, aquí tenemos este asunto bien interesante que se ha revuelto por el tema personal, pero que de fondo estaba el asunto religioso, que tienen derecho, si quieren montar su orden religiosa, incluso se están haciendo órdenes de caballería. Lo recordaba Noemí Toral en el programa con David Nievas respecto de aquella película de diversión con banderas, perdón, el señor Ridley Scott, del Reino de los Cielos, en donde eso en Granada llevó en el año de la publicación del estreno a establecer una orden de caballería ligada a
cierto establecimiento de San Juan de Dios. Lo cual ciertamente es interesante porque parece que la Edad Media y todas estas cosas pues tienen repercusión en el momento actual y que por tanto las cajitas a la hora de la identificación pues es un invento que las más de las veces está equivocado. Pero es que de fondo todavía más es lo que comentábamos de las propiedades y del hecho de jugar con el pecunio y con la supervivencia de cada cual. Y ahí estaría el asunto realmente. En los dirus. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur berobat, beti gelpien.